¿Ok? Aquí fue donde nos quedamos la clase pasada sobre los tipos de sexualidad. Estábamos en el tema de flujo de materia y energía, pero ahora nos vamos a enfocar en dónde viene la energía. Previamente ya habían visto cuál es el flujo de energía dentro de un hábitat. Por ejemplo, en una red trófica y en una cadena trófica. Vemos que existen los productores, los herbívoros, lo que serían los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. De esta parte nos vamos a enfocar específicamente en ver del lado derecho, que tiene la energía medida en biomasa, que está medida en kilogramos, y del lado izquierdo tienen el número de individuos. Esta parte nos va a ayudar a entender cómo es el flujo de energía para un ecosistema. ¿Okay? Podemos ver que del lado de la energía de biomasa, empezamos con los productores en una gran, pero gran cantidad de kilogramos. En el segundo nivel, que son los consumidores primarios, tienen una menor cantidad y se va así hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Solamente el 10% de todo dentro del ecosistema va a pasar al siguiente nivel, ¿sí? Podemos ver que de los productores hacia los consumidores primarios pasa solamente un porcentaje, luego el siguiente y así nos vamos. Alcanzan a ver que es primeramente solamente el 10%. ¿Qué va a pasar? Vamos a comenzar con la parte azul. Los herbívoros consumen 10%, más bien, de los productores solamente va a pasar el 10% al segundo nivel, 10% al tercer nivel y así 10% cada vez hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Los números se van a ir disminuyendo 10% cada vez. Lo mismo pasa en el número de individuos. Comenzamos con 10,000 productores. De esos 10,000 productores, solamente el 10% va a pasar a lo que son los herbívoros. ¿Ok? Denme un segundo. Esta parte del flujo de energía se va a dar principalmente porque solamente se consume un cierto porcentaje que se convierte en energía. De los productores a los herbívoros, que son los consumidores primarios, solamente va a pasar un 10% de toda la energía disponible. Va a pasar lo mismo de los consumidores primarios a los consumidores secundarios y lo mismo de los secundarios hacia los terciarios. Ahora, lo que va a pasar en esta parte ¿no se ve la pantalla, chicos? Denme un segundo. Hay un cuadro negro. Ahora, espérenme tantito. ¿Sí? El mismo proceso para el número de individuos del lado izquierdo. Vemos que solamente pasa un 10% de toda la energía total que aparece en nuestro diagrama. ¿Qué va a pasar? La energía consumida, por ejemplo, en la parte azul, que son los herbívoros, solamente el 10% de lo que consumieron se va a transformar en energía. Esta energía va a pasar al segundo nivel y así sucesivamente. Podemos ver entonces que, por ejemplo, para esta águila que tenemos aquí en pantalla, tenemos 10 individuos de esta misma águila. Para alimentar a estos 10 individuos de águilas, necesitamos 10,000 plantas. ¿Pueden ver la magnitud de todo esto? Para solamente mantener una especie necesitamos tantos y tantos de una misma fuente, que precisamente son los productores. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los consumidores terciarios? Consumen su alimento de un nivel anterior, es decir, de los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios, a su vez, consiguen su alimento del nivel hacia abajo, que son los herbívoros, los consumidores primarios.
Los herbívoros consumen su alimento del nivel anterior, que son los productores, ¿sí? Pero, ¿de dónde sacan la energía los productores a sí mismos si no hay un nivel anterior? ¿Okay? ¿Qué va a pasar en el caso de los productores? ¿De dónde sacan la energía para poder sobrevivir? Para esto es importante la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso específico de las plantas, solamente los productores la pueden realizar. ¿Qué pasa? Los productores no son heterótrofos. Heterótrofos significa que consumen su alimento de otra fuente de energía. Las plantas no. Las plantas son autótrofas. Autótrofas significa que producen su propio alimento. Producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el que se realiza dentro de la planta. Ahora, podemos ver, en medio tenemos una planta. ¿Qué necesita la planta para poder producir su alimento? Necesita sol, necesita dióxido de carbono y también necesita agua. Todo esto va a ser parte de la producción de energía de la planta. Es como nosotros, para poder hacer nuestras actividades necesitamos consumir alimentos, por ejemplo, para hacer deporte. Necesitamos consumir energía, consumir carbohidratos, consumir grasas para poder realizar nuestras actividades. Las plantas no necesitan obviamente grasas, no necesitan carbohidratos. Ellos necesitan otra fuente de energía que viene de diferentes fuentes. Ahora, la energía del sol va a ser captada por la planta. La planta tiene, si se acuerdan, las células vegetales tienen una parte que se llama cloroplastos. Dentro de los cloroplastos se produce una sustancia que se llama clorofila. Esta clorofila es la encargada de captar la energía del sol. Una vez que la clorofila captó la energía del sol, empieza a guardarla dentro de las células para tener energía. También el dióxido de carbono va a ser captado por la superficie de la planta. Recordemos que en una planta no es como nosotros, que tienen piel, hueso, músculo, etc. El corte de una planta tiene diferentes tejidos, ¿sí? Como nosotros, pero son diferentes. Entonces, el dióxido de carbono entra a la planta por la parte más externa de la misma y se va de afuera hacia adentro. También la planta necesita agua. Esta agua va a ser absorbida por las raíces. Recordemos que una planta no toma agua como nosotros, así como de botella, etc. Lo que hace es consumir todos sus nutrientes del suelo, principalmente agua y los minerales. Todo esto va a ser absorbido por las raíces de la planta. Una vez que están abajo, en las raíces van a ir subiendo para alimentar a toda la planta por todos lados. Esto va a ser un flujo de energía y de nutrientes que va a ir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ahora, vamos a recordar esta parte. Agua y minerales van de abajo para arriba. Y a esto lo vamos a denominar como savia bruta. En un momento más vamos a ejemplificar esto. Una vez que la planta consumió la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua, va a transformar eso en sus nutrientes. Estos nutrientes le van a ayudar para poder sobrevivir. Cuando la planta ya absorbió todos los nutrientes que necesita, hay parte también de desecho. Como nosotros cuando vamos al baño, es desecho de lo que consumimos. Este desecho no es físico como tal, como nosotros cuando vamos al baño o algún otro animal cuando defeca. En cambio, las plantas, su desecho es el oxígeno, ¿sí? Han escuchado muchas veces que las plantas producen oxígeno. Sí, lo producen, pero es el proceso de toda la fotosíntesis. El oxígeno es el desecho de la fotosíntesis en la planta. Es decir, una vez que consumió los nutrientes necesarios y los absorbió de manera efectiva, va a liberar lo que no necesita, que en esta parte es el oxígeno. Entonces, vamos a recapitular. La energía luminosa del sol llega a la planta.
Una vez ahí, es captada por la clorofila que se produce en los cloroplastos dentro de cada célula. También entra el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a tener una función muy importante y va a entrar por los estomas. Los estomas también son parte esencial de la planta. A partir de aquí, ya que tenemos el dióxido de carbono, se va a juntar con el agua y los minerales absorbidos por la raíz. Una vez así, se va a producir una cosa que yo creo que han escuchado muchas veces, que se llama glucosa. La glucosa es el alimento principal que forma la planta a partir de la fotosíntesis. Todo este proceso es para que la planta produzca glucosa. Esta glucosa va a ser el alimento principal de la planta, que una vez absorbido lo que necesita, va a desechar lo que no. En este caso es el oxígeno. Ahora, les voy a poner una animación de cómo es la fotosíntesis para que puedas ejemplificarlo y tenerlo mucho más claro. Tenemos aquí un GIF de la fotosíntesis, vemos que está el sol, la plantita con sus raíces, y nos mencionan que es el proceso por el cual las plantas verdes generan su propio alimento. De esta manera, el sol va a ser absorbido por la planta y va a absorber también el CO2, el agua, los minerales, y se va a transformar. Ahí vemos de nuevo la animación. El sol está llegando. Está dando energía luminosa que va a ser captada por el pigmento llamado clorofila en la planta. Una vez ahí se va a transformar en energía química. Llega el CO2, que es el dióxido de carbono, se absorbe por las raíces, el agua y los minerales también se absorben y se transforman en savia bruta. ¿Sí? Una vez todo junto se llama savia elaborada, que es lo que la planta necesita para producir glucosa. De esta forma se nutre la planta y desecha oxígeno, que es lo que no necesita. Este proceso solamente lo hacen las plantas, recordemos, los humanos no podemos hacer fotosíntesis. Las plantas, las algas y algunas otras bacterias son las únicas que realizan la fotosíntesis. Ahora, este proceso de la fotosíntesis es bien importante recalcarlo, que no se puede acelerar o se puede disminuir. No porque una planta sea más grande va a realizar la fotosíntesis más rápido, una planta pequeña, la fotosíntesis más lento. No, todo depende de los nutrientes que necesite la planta. Así como nosotros, algunas personas que son más chaparritas o son más altas necesitan diferentes nutrientes. Lo mismo con las plantas. Dependiendo de la especie, dependiendo del hábitat donde esté, es la manera que va a realizar la fotosíntesis. Por ejemplo, en el desierto no hay plantas y árboles grandes como los conocemos. En el desierto están los cactus. Los cactus también realizan fotosíntesis. ¿Por qué? Porque son plantas, pero tienen unas modificaciones dentro de la forma de la planta que le permiten captar la energía del sol diferente. Por ejemplo, en este caso en la imagen vemos que la flor que tenemos en pantalla tiene hojas y tiene flores. Los cactus no tienen hojas y algunas veces tienen flores, no todas las tienen flores. Las plantas que se encuentran en el desierto no tienen hojas, lo que tiene es una modificación que son las espinas. Las espinas son una forma de proteger a la planta para que no se llegue a deshidratar. Así como no tienen hojas, tienen espinas y esa es su forma de protección también hacia otros depredadores. Ahora, hasta aquí ya hemos completado la parte del flujo de energía dentro de los ecosistemas. Tenemos lo que vimos con anterioridad con la MIS, que fue reproducción sexual, reproducción asexual, y estamos terminando también con la reproducción en plantas. Ya abarcamos diferentes tipos de reproducción. Reproducción con un individuo
con 2 individuos y la reproducción en plantas, que es parte de este tema de la fotosíntesis, de dónde viene la energía. Ahora, vamos a cambiar de tema. Un poco radicalmente de tema, vamos a cambiar a lo que es lo que sigue en el temario, que es lo que implica una adicción, aspectos personales. Vamos a comenzar con un tema delicado, que pues es importante que ustedes también conozcan, chicos, porque es un problema de salud pública, las adicciones. El primer subtema que vamos a tocar ahora son las adicciones, drogas legales y daños a la salud. Primero vamos a ver qué es una droga. Una droga es una sustancia que puede prevenir o curar una enfermedad, aumentar la salud física y mental por los efectos que tienen en los órganos y tejidos. Esto por la Organización Mundial de la Salud. Si leemos esta definición, nos recuerda a un medicamento. Sí, puede ser catalogado como medicamento o una droga. Depende. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Que todas las drogas no son todas las que conocemos actualmente, como la marihuana, la cocaína, etc. También algunos medicamentos están catalogados como drogas, pero existe una clasificación dentro de las drogas. Las drogas psicoactivas, que son las que tienen efecto sobre el sistema nervioso y pueden modificar una o varias funciones del organismo, principalmente los pensamientos, emociones y la conducta de la persona. Una droga psicoactiva es diferente a una simple droga. Una droga psicoactiva es la que tiene un efecto negativo sobre el cuerpo. Esto es bien importante que lo tengan en mente. Las drogas psicoactivas van a basarse en dos cosas principalmente para generar un daño en el sistema nervioso. La primera es la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Que el cuerpo va a desarrollar un nivel en el que solamente acepta ese tipo de droga. Es como, por ejemplo, cuando comemos muchas hamburguesas, pues se nos llena la pancita. Hasta ahí ese es nuestro nivel de tolerancia y ya no podemos meterle otra hamburguesa porque vomitaríamos. Pasa lo mismo con las drogas psicoactivas. Va a llegar un nivel en el que la persona ya no es capaz de tolerar este tipo de droga. ¿Sí? Va a ser un límite. El segundo punto que tenemos en las drogas psicoactivas es la dependencia. La dependencia se va a basar en que la persona cada vez va a necesitar más y más y más de la droga para poder satisfacer sus necesidades, principalmente las necesidades físicas, no como necesidades básicas como ir al baño, comer, etcétera, sino sentirse bien físicamente. La dependencia dentro de las drogas va a generar que una persona sea adicto o no a una droga. Pero, ¿qué es una adicción? Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia cierta sustancia, como lo vimos previamente. ¿Sí? Puede ser una sustancia, una actividad o una relación. Vemos en la imagen que hay una persona rodeada de varias cosas. Una adicción no solamente puede ser a las drogas, puede ser también a jugar, al teléfono, a los medicamentos, a comer, a los juegos de azar, al trabajo, etc. ¿Sí? No solamente una adicción es específicamente de las drogas. Ahora vamos a seguir con la definición. La alteración que implica una adicción de cualquier tipo determina incluso el comportamiento de la persona que padece. ¿Qué nos va a decir esto? Que una persona que tiene una adicción va a comportarse diferente a como era antes. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un límite. Va a haber un antes y un después de una persona con adicciones. Ahora, ¿cómo se clasifican las drogas? Nos vamos a especificar en la adicción a las drogas. Las drogas psicoactivas, recuerden. Las drogas psicoactivas existen de 3 formas dependiendo de lo que realicen en el sistema. La primera son las drogas depresoras, que retrasan el funcionamiento del sistema nervioso central, interfieren en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son el alcohol, el opio y sus derivados, que son la morfina y la heroína. Las drogas depresoras lo que hacen, como su nombre lo dice, es deprimir el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar en un
estado de calma permanente. Por ejemplo, piensen en una persona que consume alcohol. Normalmente estas personas pues están en la fiesta, están tranquilos. Algunas personas sí pueden tener diferentes efectos en su cuerpo, pero estamos hablando de lo que pasa en la mayoría, ¿sí? De lo que es más común. Las personas que consumen alcohol, opio y sus derivados, que son la morfina y la heroína, normalmente se mantienen casi siempre en calma. El sistema depresor del sistema nervioso va a ir cada vez más para abajo, sintiendo un efecto de calma y relajación. En cambio, de las drogas estimulantes, que es el segundo punto, las drogas estimulantes aceleran la actividad del sistema nervioso. Pueden provocar euforia, irritabilidad, agresividad y disminución del sueño. Podemos ver que las estimulantes son diferentes a lo que son las depresoras, ¿sí? En la parte del sistema nervioso, las drogas estimulantes aceleran todo lo que está en el sistema nervioso. Ejemplo de esto son la cocaína y las anfetaminas, también otro tipo de drogas. El tercer tipo son las drogas alucinógenas. Las drogas alucinógenas distorsionan las sensaciones y alteran el proceso de pensamiento. Ejemplo, el LSD, el peyote y los hongos alucinógenos. Estas drogas alucinógenas van a cambiar totalmente la percepción de la persona, tanto de lo que siente como de lo que ve, de lo que hay a su alrededor, ¿sí? Las drogas alucinógenas pueden ser también, tener efectos de las drogas depresoras o de las drogas estimulantes. Ahora, ya sabemos qué es una droga, qué es una adicción, los tipos de drogas que hay. Recordemos, depresoras, estimulantes y alucinógenas. Pero también existe una segunda clasificación de las drogas, que es esta, la clasificación jurídica o legal. Esta clasificación jurídica va a depender específicamente del comercio y el consumo permitido por las leyes de una comunidad, un país o región. No todas las comunidades se rigen por las mismas leyes. Por ejemplo, México y Estados Unidos no tienen la misma legislación de acuerdo a diferentes cosas, entre ellos las drogas. Para el caso de México específicamente, vamos a tomar esta clasificación. Y después veremos la clasificación general de otros países. Para México, las drogas legales solamente son dos, el tabaco y el alcohol. Las drogas ilegales son las demás drogas. Por ejemplo, marihuana, cocaína, hongos alucinógenos, etc. ¿Sí? Las leyes en México son diferentes a las de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos la marihuana en algunas zonas es legal, en algunas otras no. ¿De qué va a depender esto? De si, primero, la sociedad está aceptando esta droga, ¿sí? Puede haber censos en los que las personas participen y digan, a mí sí me gustaría que las drogas fueran legales, me gustaría que fuera esta, ¿ok? Toman un censo de lo que opina la gente, la población, y de ahí los diputados, senadores, presidente, etcétera, dependiendo de cómo se elija cada país o región, va a tomar decisiones respecto a este censo. En Estados Unidos suele pasar mucho esta parte de la participación de la población. Si la población de una región no está conforme con que sea legal, pues obviamente las autoridades de esa región en específico van a tomar la decisión de que no sea legal este tipo de drogas. En otros lados va a pasar al contrario. Si las personas están de acuerdo con que sea legal por diferentes motivos, ya sea medicinales, recreativos, etcétera, se puede legalizar, ¿sí? Todo va a depender de las leyes. En este caso, regresamos a México. Para el caso de México, legales e ilegales. Las legales son las que sí están, valga la redundancia, legalizadas para comercio y consumo. Es decir, yo lo puedo comprar y lo puedo vender sin ningún problema siendo mayor de edad.
Obviamente en menores de edad es otro proceso, pero en mayores de edad sí es así. Puedo comprar y puedo vender, no hay ningún problema. En el caso de las drogas ilegales, no importa si tengas 18 años o más, siempre este consumo y venta va a ser disminuido. ¿Sí? No va a ser tan fácil que yo pueda consumir o pueda vender este tipo de drogas ilegales. ¿Por qué? Porque estaría yo incurriendo en un delito. Los delitos, eso lo van a ver yo creo que en otra materia, pero están clasificados dependiendo al grado que cometas este delito. Si es un delito leve, pues puedes ir 36, 48, 72 horas a la cárcel con un proceso administrativo. En cambio, si ya es un delito más grave, pues estamos hablando de años. Pero para el caso de México, no existe hasta ahorita una legalización o posible legalización de las drogas ilegales, háblese de marihuana, cocaína, hongos alucinógenos, etc. Hasta ahorita la población no ha tenido este censo como en otros países, como les comentaba, en Estados Unidos, pero posiblemente se llegue a eso. ¿Por qué? Porque las personas están siendo un poquito más abiertas de acuerdo a lo que están viviendo en todo el mundo. Otra cosa que es bien importante mencionar, si yo estoy en México y en México las drogas ilegales obviamente no están permitidas, yo puedo ir a otro país y comprar esas drogas como cualquier cosa, como comprar dulces. Eso se lo dejo a que lo piensen, chicos. ¿Será diferente si yo como mexicano voy a Estados Unidos a tratar de comprar una droga ilegal? ¿Qué pasaría? Si yo desconozco las leyes, ¿qué pasaría? ¿Sí? Eso se los dejo para que lo reflexionen, chicos. Tenemos ahora las leyes por comunidad, país o región. Esta legalidad de las drogas no va a ser completa para una región, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de Latinoamérica. En Latinoamérica lo podemos dividir por regiones, no específicamente por países. Podemos hacer un grupo de países, pero ahí sí ya sería un poco más complicado. Vamos a hablar totalmente de Latinoamérica. En Latinoamérica, como generalidad, solamente alcohol y tabaco están en la parte legal, las otras son ilegales. ¿Sí? También esta diferencia entre legal y ilegal va a depender de los efectos que tengan en el cuerpo. Más adelante vamos a ver cuáles son los efectos que son diferentes, porque no solamente es el consumo y la venta, sino lo que pasa en el cuerpo de cada persona. ¿Sí?